Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos nuevamente a la clase de política exterior comparada. Hoy por fin vamos a arrancar con mi tema favorito de las clases de política exterior y es la contextualización y análisis de política exterior. Pero pues como siempre, esta clase la vamos a dividir hoy únicamente en dos momentos, bueno, tres momentos. Un primer momento donde vamos a hablar sobre las noticias que más nos han llamado la atención, sobre las noticias que nos han interesado, un segundo momento pues donde yo voy a hacer la clase normal y un tercer momento donde nos vamos a ir al campus virtual a hacer de manera individual un taller en clase. Entonces, nada, pues como siempre, bienvenidos. Espero que estén todos muy bien hoy, que hayan tenido un muy buen final de parciales y un muy buen inicio del segundo corte, que les haya ido muy bien en las notas, etcétera, etcétera. Y pues vamos entonces a arrancar nuestra clase con ese análisis de las noticias que más les hayan llamado la atención, nacionales o internacionales, que estén de una u otra manera relacionadas o que tengan impacto con el curso de política exterior. No sé quién quiera empezar. Bueno, muchas gracias a todos los que participaron en análisis de prensa. Espero que el jueves que viene participen muchos más. Hoy vamos a empezar a hablar de las políticas exteriores y vamos a arrancar con la que más nos interesa, con la más cercana a nosotros, con la que deberíamos conocer al dedillo, con la política exterior colombiana. ¿Por qué? Porque pues es primero la política exterior del país donde vivimos, segundo, la política exterior que más nos impacta en términos de lo que pase con nosotros como ciudadanos, y tercero, porque pues el que no conoce su propia política interna no puede conocer la de los demás. Entonces, yo traigo aquí cuatro preguntas como de presaberes, a ver ustedes qué, de lo que han visto en las diferentes asignaturas, de lo que ven en la prensa, de lo que hablan con sus amigos, familiares, conocidos, ¿qué saben de estas cuatro cosas? Entonces me gustaría que cuatro personas levantaran la mano y cada una tomara una pregunta de estas. ¿Quién lidera la política exterior colombiana? ¿Quién hace la política exterior colombiana? ¿Qué enfoque tiene la política exterior colombiana? ¿Y qué es la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores? Y empezamos nuestro diálogo de la clase con estas cuatro preguntas. Andrea. Bueno, profe, quien lidera la política exterior colombiana es el canciller o, bueno, la canciller en este caso, Que se llama ¿cómo? Marta Lucía Ramírez. Muy bien, que tiene un doble cargo, ¿no? Sí, vicepresidenta y canciller. Vicepresidente y canciller. Muy bien. Camila. Profe, pues yo quería tomar la tercera pregunta Adelante. de qué enfoque tiene la política exterior colombiana. Pues como lo decían las lecturas, también es como la internacionalización del conflicto armado y obviamente de la lucha contra las drogas. Y pues no sé si sería posible agregar también que también pues obviamente se ha guiado las relaciones internacionales y pues también la política exterior colombiana en términos de los tratados de libre comercio. Ok, entonces, de acuerdo con las lecturas y el análisis que has hecho, la política exterior colombiana tiene dos enfoques. Uno es la internacionalización del conflicto, que Arlene Tigner lo llama la securitización de la política exterior colombiana. Y dos, la apertura económica. ¿Es correcto? Sí, profe. Sí, Listo. profe. Paula, hola. Hola, profe, pues yo quería responder la segunda, que dice que quién hace Adelante. la política exterior colombiana. Pues según una de las lecturas que teníamos, nos decía que, de hecho, eso es como una característica de que Colombia sea como tan cerrada o haya sido tan cerrada en materia de internacionalización, porque, disculpen, eh, porque nos decía que la política exterior se maneja sobre todo desde las élites. Ok, ¿y tú estás de acuerdo con eso? ¿Tú estás de acuerdo con esa afirmación de las lecturas?
Sí, sí, señora, porque pues de hecho, pues el recuento histórico que nos daban las lecturas sobre los presidentes y demás, o sea, en ningún momento se veía realmente la participación que es de las demás personas, que es característica de la globalización, ¿no? Entonces, Bien. creo que esa es una de las características. Esteban, Sí, profe, pues yo voy a responder la cuarta, que es adelante. la Comisión de Asesora de Relaciones Exteriores, y pues básicamente es como un grupo de personas de consultoría para el presidente de la nación, ¿sí? Que hace pues básicamente como tratar de aconsejar y como quedar como un plan de acción en diferentes temas de política exterior, tales como son como negociaciones diplomáticas o también como tal, como tratados de política exterior. ¿Y quiénes conforman la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores? Uy, profe, no me acuerdo. Bueno, por ahí. También aquí Adriana me escribe por el chat que la comisión asesora es el cuerpo consultivo del presidente de la República, donde se estudian los asuntos como la política internacional de Colombia, las negociaciones diplomáticas y la celebración de tratados públicos. Verónica tenía levantada la mano, no sé si quieres complementar la respuesta a alguna de las preguntas, Verónica. No, profe, yo quería responder a la última y estaba aquí leyendo de que pues algunos de los integrantes de las comisiones eran los expresidentes de la República, pero Muy no sé bien. más. La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores la conforman los expresidentes de la República y los exministros o ministras de Relaciones Exteriores. Ojo, ahora las voy a tratar de responder yo. Efectivamente, la política exterior colombiana la lidera perdón, el ministro o ministra de Relaciones Exteriores, quien es el encargado de ejecutar la política exterior colombiana. Pero digamos que en términos generales la política exterior colombiana también es liderada por el jefe del Estado, es decir, por el presidente de la República, quien es nuestro máximo representante a nivel internacional en todos los aspectos. La política exterior colombiana se hace como todas las políticas públicas o como todas las leyes en Colombia, en teoría se hace desde el Congreso de la República. En el Congreso de la República hay una comisión, tanto en Senado como en Cámara, que es la Comisión Segunda, que es la que se encarga de evaluar, estudiar y tomar decisiones en términos de relaciones internacionales. Pero pues como ustedes lo pudieron leer en los textos, una de las críticas que se le hace a la política exterior colombiana es que esta se dirige o se maneja no solamente desde las élites del país, sino desde el centro del país. Es una política exterior centralizada y que desconoce lo que pasa en algunas de las regiones del país, sobre todo en las regiones de frontera, como ya lo vamos a ver más adelante. Efectivamente, la política exterior colombiana a lo largo de la historia ha tenido dos grandes y podemos meterle un tercer gran enfoque. Uno de los primeros enfoques es como lo dijo Camila, si mal no estoy, la internacionalización del conflicto armado interno. Ustedes saben que Colombia tiene un conflicto armado interno desde hace más de 70 años y pues las prioridades en política exterior colombiana siempre han estado de una u otra manera ligadas a la resolución del conflicto armado interno. Y desde los años 90, pues también a la apertura económica del país. Pero un tercer enfoque, y es el que siempre ha permanecido y perdurado en el tiempo, y que lo vamos a ver ya en un momento cuando hablemos de las doctrinas de política exterior colombiana, son las relaciones con Estados Unidos. Para Colombia, los Estados Unidos son su principal y más importante aliado en el sistema internacional y toda la política exterior del país de una u otra manera siempre ha estado ligada o determinada a tener buenas relaciones con los Estados Unidos, a que siempre Estados Unidos nos ponga medallitas como la que nos puso ayer por la lucha contra las drogas. Y pues la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores es ese cuerpo consultivo que tiene el presidente de la República y que puede ser citado cada vez que él lo necesite para que le den asesorías en temas clave de política exterior en el país. Está conformado, como lo dije hace un momento, por los expresidentes de la República vivos y por los exministros de Relaciones Exteriores. En este momento, la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores la conformarían César Gaviria Trujillo,
Ernesto Samper Pizano, Andrés Pastrana Arango, Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos Calderón en términos de presidentes de la República. En términos de ministros y ministras de Relaciones Exteriores, la lista es un poquito más larga, sería María Emma Mejía, la misma Marta Lucía Ramírez, Jaime Bermúdez Berizalde, Fernando Araujo, María Consuelo Araujo, María Ángela Holguín, bueno, todos los ministros y ministras de Relaciones Exteriores que han tenido los diferentes gobiernos del país. Ahora bien, para entender la política exterior colombiana, es necesario hablar de 4 grandes doctrinas que la han dominado a lo largo de la historia. La primera de esas doctrinas es la doctrina del res pispolum, que quiere decir mirar a la estrella del norte, mirar al polo, por decirlo así. Esta doctrina nace durante el gobierno del general Marco Fidel Suárez, quien gobernó entre 1918 y 1921, y le daba, o decía prácticamente, que Colombia debía darle una prioridad total a sus relaciones con los Estados Unidos, es decir, que los Estados Unidos, que era en ese momento una potencia en cierres, una potencia en desarrollo, debía ser la relación internacional más importante que tuviera Colombia. ¿Por qué? Porque al tener buenas relaciones con el hegemón o con el futuro hegemón del sistema internacional, nos estaríamos garantizando nos estaríamos garantizando tener como un papel protagónico en el sistema internacional, por decirlo así. Con el paso de los años, muchos gobiernos colombianos del siglo XX tomaron la doctrina del res pispolum como su doctrina dominante en materia de política exterior, hasta que en 1982 llega al poder Belisario Betancur Cuartas. Y es que Belisario Betancur no era un político normal, un político común y corriente. Belisario Betancur era más un hombre de artes, un hombre de letras. Belisario era poeta, era escritor. Y Belisario decide darle un giro a las relaciones internacionales de Colombia creando la doctrina del res similia, que era mirar a nuestros similares, a los que eran como nosotros. Y la doctrina del res similia lo que buscaba, lo que quería, era lograr y consolidar la diversificación de las relaciones diplomáticas de nuestro país. Es decir, tener más relaciones diplomáticas y darle importancia a las relaciones diplomáticas, sobre todo con nuestros vecinos, que eran o que son los países que son similares a nosotros. Esta doctrina del res similia tuvo 2 grandes triunfos para el Estado colombiano. El primero, que Colombia tuvo la presidencia pro tempore del grupo de los no alineados, que fue el grupo de países que se creó en la Guerra Fría para decirle a los 2 grandes hegemones del sistema del momento: no estamos ni con la Unión Soviética ni con los Estados Unidos. Y segundo, que Colombia lideró los grupos de contadora, que fueron los grupos que negociaron o que lideraron los procesos de negociación para llegar a la paz en los países centroamericanos: El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua. Paula. Profe, no sé si en ese último también quepa decir que Alfonso López Michelsen también tuvo mucho que ver con esa doctrina, que de hecho era como dirigir todo el tema de la política exterior hacia los similares, ¿no? Hacia países que estuvieran como en la misma posición de Colombia. Así es. Es que Alfonso López fue uno de los precursores de esa política también, de decir, oiga, es que Estados Unidos no lo es todo. Estados Unidos es un país importante, sí, porque lo es, pero también necesitamos rodearnos de quienes son iguales a nosotros, de quienes podemos también aprender cosas importantes y a quienes nosotros podemos darles cosas importantes. Mucho tiempo después volvimos a la doctrina del res pispolum, y gracias al gobierno de Andrés Pastrana Arango, quien gobernó entre 1998 y el 2002, tenemos una nueva doctrina, o el neo-res pispolum. Haga de cuenta como el neorrealismo y el neoliberalismo, pero con el res pispolum, el neo-res pispolum, que constituyó una estadounidización o un nuevo periodo de estadounidización de la política exterior colombiana. ¿Por qué? Porque en este momento Colombia o Andrés Pastrana tenía 2 objetivos principales en materia de política internacional. El primero era recomponer las relaciones de Colombia con el sistema internacional, y el segundo era hacer o lograr
alcanzar la paz con la guerrilla de las FARC. Y en este momento, pues se nos vinieron encima los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas en Nueva York y el Pentágono en Washington, y esto permitió que Colombia se alineara a los Estados Unidos en términos de la lucha mundial contra el terrorismo, como lo vamos a ver en un momentito. Y la última doctrina que se erigió fue la doctrina del Respis Omnia, o la doctrina de actuar en el mundo, que nace durante el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón entre el 2010 y el 2018, y que tenía como objetivo formalizar a Colombia como la potencia secundaria de Sudamérica. Colombia se dio cuenta que, bueno, Brasil, o ese rol, a Brasil nadie le puede quitar ese rol de potencia sudamericana, pero Colombia Colombia tiene unas condiciones geopolíticas, de biodiversidad, de cultura, que pueden convertirla o pueden convertir al país en la segunda potencia del continente, y entonces eso fue lo que se quiso lograr con esta doctrina del Respis Omnia. Pregunta, ¿ustedes qué doctrina creen que se está aplicando ahorita durante el gobierno de Iván Duque Márquez? Profe, yo creería que la Respis Polum, porque estamos como bastante relacionados a Estados Unidos. ¿La Respis Polum o la Neo-Respis Polum? Ay, no sé. Ashley, habías levantado la mano. Profe, yo iba a decir que la Neo-Respis Polum, porque aún Estados Unidos tiene injerencia en temas de política exterior colombiana, como la lucha antidrogas, pero también está haciendo una apertura con relaciones internacionales de regiones vecinas. Muy bien, sí, podría decir que... Entonces, en ese caso sería más la Respis Polum, porque la Neo-Respis Polum sería constituiría el hecho de que toda nuestra política internacional está determinada por la política exterior norteamericana, y pues tú misma lo has dicho, el gobierno ha tratado de abrirse a otras regiones del mundo. Como ustedes son muy jóvenes, yo les voy a hacer un recorrido por los últimos 31 años de la política exterior colombiana, enfocándonos en qué, en los diferentes gobiernos desde 1990. En el año de 1990 y hasta 1994 gobernó el señor César Gaviria Trujillo. Y César Gaviria Trujillo tenía dos objetivos principales en política exterior. Primero, la internacionalización de la economía, la llamada apertura económica, que constituiría un aumento del poder negociador del Estado, y que se vio reflejado, o que se ha venido viendo reflejado en la firma de diferentes tratados de libre comercio entre nuestro país y otros países u otros bloques comerciales en el mundo. El Tratado de Libre Comercio del que más orgulloso se siente el Estado colombiano es, por supuesto, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Entre 1994 y 1998, a este país lo gobernó el señor Ernesto Samper Pizarro. Y en este tiempo, en política internacional, lo que vimos fue un agrietamiento de las relaciones entre Colombia y el sistema internacional. ¿Por qué? Porque resulta que el presidente de la República estaba muy ocupado tratando de defenderse de las acusaciones que le hacían, porque su campaña había estado financiada por los carteles del narcotráfico, más específicamente por el cartel de Cali. Entonces al presidente de Colombia inclusive lo llamaban narcotraficante. Había países que no dejaban entrar al presidente de Colombia. Había amenazas del gobierno de los Estados Unidos en ese momento de que si el presidente entraba a los Estados Unidos lo iban a meter preso, etcétera, etcétera, etcétera. Colombia estuvo a punto de ser denominado un estado fallido. Pasaron muchas cosas pues en ese momento de la política exterior colombiana. Eso da pie para que en 1998 pues entre al poder o gobierne el señor Andrés Pastrana Arango, entre 1998 y el 2000. Y como lo dije, Andrés Pastrana pues tenía dos objetivos primarios de política exterior. El primero, recomponer las relaciones internacionales de Colombia con todo el sistema internacional. Por eso, durante los primeros 100 días de su gobierno, Andrés Pastrana fue el presidente, o es el presidente de los últimos años que más ha viajado por el mundo, porque inició una ofensiva diplomática que permitió que Colombia recuperara un poco de esa buena imagen que tenía en el sistema internacional.
Y en segundo lugar, pues era realizar un proceso de negociación con las FARC-EP. Sucedió todo lo del Caguán, la zona de distensión de 42.000 kilómetros en San Vicente del Caguán, que se terminó convirtiendo en un imperio de la ilegalidad, en un imperio del secuestro, donde secuestraron inclusive a 3 contratistas militares norteamericanos. Cuando se suceden los atentados a las Torres Gemelas y se lleva y se empieza esta ofensiva de la lucha mundial contra el terrorismo, el gobierno de Colombia se posiciona al lado del gobierno de los Estados Unidos y se firma el llamado Plan Colombia. El Plan Colombia es el principal acuerdo de cooperación militar que se ha firmado en la historia de este país. Un acuerdo de cooperación militar que permitía o que permite, porque aún nos dan recursos del Plan Colombia, la modernización de las fuerzas militares, la modernización de los servicios de inteligencia con el fin de combatir a los grupos armados al margen de la ley, a los grupos terroristas en Colombia, que es gran parte de lo que son los triunfos de los gobiernos que vienen. Ashley. Profe, yo no sé si sea pues válido afirmar que aún con el Plan Colombia, la redundancia seguía siendo una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, porque Colombia seguía siendo el epicentro del narcotráfico. No sé si sea válido afirmar eso. Sí, claro, de una u otra manera, Estados Unidos nos ayuda o nos dice, venga, firmemos este Plan Colombia y venga, yo le doy plata para que usted modernice sus fuerzas militares, combata el narcotráfico y arregle sus problemas, porque usted es una amenaza para mí. Y no tanto una amenaza para mí, una amenaza para la seguridad del continente y para mi dominio en la región. Acuérdense que este es el denominado patio trasero de los Estados Unidos. Entonces este Plan Colombia pues lleva a que entre 2012 y 2010 gobierna el señor Álvaro Uribe Vélez, que tiene como puntal de su política interna y su política externa un proceso que Arlene Tigner, una de las expertas en relaciones internacionales de Colombia más reputadas del momento, denomine la securitización de la política exterior colombiana. Y entonces la pregunta aquí es, bueno, ¿qué se entiende o qué carajos es eso de la securitización? Pues la securitización es el arte de elevar la seguridad nacional al primer eslabón de políticas públicas. Es decir, hacer de la seguridad nacional el principal objetivo y el enfoque de todas las políticas públicas del país. Entonces el discurso era más o menos de la siguiente manera. Adriana, en Colombia no hay turismo porque hay guerrilla, entonces hay que acabar con la guerrilla para que haya turismo. Andrea, en Colombia la plata de la salud y la educación se va en la guerra porque hay guerrilla, entonces hay que acabar con la guerrilla para poder darle esa plata a la salud y a la educación. Andrés, a Colombia no vienen empresas extranjeras a montar filiales acá porque hay guerrilla, entonces hay que acabar con la guerrilla para que puedan venir las empresas extranjeras. Ashley, a Colombia... Colombia es un país inestable políticamente porque hay guerrilla, entonces hay que acabar con la guerrilla para que haya estabilidad política. Y ese fue el discurso durante 8 años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Y fue un discurso que caló, fue un discurso que era necesario, creo yo, en términos de entender la dimensión de los problemas de Colombia, pero fue un discurso... que también trajo consigo muchas repercusiones negativas, como todo el tema de los falsos positivos, las violaciones a los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Fue un discurso que sirvió, fue un discurso que le trajo a este país los mayores logros militares de su historia, la muerte de los comandantes de la guerrilla, la operación Jaque, la captura de estos comandantes guerrilleros, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto pues da pie a que en 2010 empiece un nuevo periodo, que es el periodo presidencial de Juan Manuel Santos Calderón, que tenía dos grandes pilares. Uno, el llamado proceso de la tercera vía o el Smart Power, y el segundo, que era el proceso de paz. Entonces, ¿qué es la tercera vía? La tercera vía es una cosa muy divertida que aprendió Juan Manuel Santos en LSE, en la London School of Economics, y es lo que en relaciones internacionales se conoce como el Smart Power, que es combinar lo mejor del poder de la guerra, es decir, lo mejor del hard power, con lo mejor del soft power, es decir, del poder de la diplomacia, para lograr algo.
¿Qué quería lograr Juan Manuel Santos? Juan Manuel Santos lo que le dijo a los grupos armados al margen de la ley, sobre todo a la guerrilla de las FARC, fue, vea, esto por las vías de la guerra no se va a solucionar. O sea, nos podremos quedar aquí el resto de la vida haciendo guerra, que esto no se va a solucionar. Sentémonos a negociar. Y lo primero que hizo el gobierno colombiano para eso fue declarar el estatus de beligerancia de la guerrilla de las FARC. Es decir, decirle al mundo, la lucha de la guerrilla de las FARC es una lucha política, la reconocemos como tal y nos vamos a sentar a negociar con ellos. Eso llevó a que Juan Manuel Santos, el gobierno de Juan Manuel Santos lograra firmar un acuerdo de paz en La Habana, que se rechazó por un plebiscito ilógico, que se refrendó en el Teatro Colón y que se supone que hoy estamos implementando. Y esto nos lleva a que haya un último gobierno, que es el gobierno de Iván Duque, que gobierna entre el 2018 y hasta el 7 de agosto del año que viene, que quería tener un liderazgo efectivo en América Latina. De hecho, el primer discurso de Iván Duque, nada más recién posesionado como presidente, fue que a Nicolás Maduro le quedaban las horas contadas en Venezuela porque él iba a acabar con Nicolás Maduro. Pero pues se le metió una pandemia enfrente, una pandemia que nadie sabía cómo manejar y que desvió sus objetivos de política exterior. Claro, Catalina, el Plan Colombia trajo muchos recursos en materia de modernización para las fuerzas militares y esto también trajo trabajo y esto también trajo muchas cosas buenas, pero no hay que negar que el Plan Colombia también fue muy negativo en términos de que aumentó la violación a los derechos humanos aumentó la violación de los derechos humanos de los líderes de derechos humanos en Colombia. Andrés, tenías la mano levantada. Sí, Andrés. sí, profe. No, es que iba a hacer como una acotación respecto a lo que estabas hablando del gobierno Uribe, porque me parece, digamos que desde que empecé a estudiar eso, yo lo he hecho como un análisis muy profundo y yo siento que ese discurso uribista ha sido, digamos que, no sé, cuando me lo preguntan siempre pienso que fue una respuesta social tan necesaria, profe, en un país en el que la gente se encontraba como tan atrapada de lado y lado, que siento que llegó el man a entregarnos a nosotros o a entregarle al país un poco de la identificación que no tenía y que utilizó un enemigo como el terrorismo para volverse además uno de los presidentes con más popularidad de los últimos años. Entonces, pues no sé, profe, si quería hacer como una acotación respecto a ese discurso de Uribe, porque me parece interesantísimo la forma en la que el man logró la popularidad que logró en su momento y el capital político que aún lo mantiene vivo después de prácticamente 20 años, cuando la mayoría de presidentes o de expresidentes salen prácticamente muertos políticamente, se mantiene vigente aún. Pero es que Álvaro Uribe es un hombre muy inteligente. Y Álvaro Uribe sabe cómo hacer las cosas. El discurso era necesario, sí, pero hoy Álvaro Uribe ya no es necesario, o su discurso ya no es necesario en este país. A ver, Dayana me pregunta en el chat que por qué los procesos de paz se llevan en países extranjeros. Porque el objetivo, Dayana, es que estos procesos sean lo más neutrales posibles, entonces siempre se busca un país o un punto neutral entre las dos partes en conflicto para que no haya como injerencias y que no haya vicios en los procesos. Y generalmente se lleva a cabo en Cuba porque Cuba es uno de los países que se dice más neutrales del sistema internacional. Entonces, Cuba siempre se presta para eso. También es una forma de Cuba de decir, aquí estoy, soy relevante en el sistema y puedo hacerlo todo y puedo colaborar en el mundo con esto. Pregunta, ¿cómo han visto ustedes las relaciones internacionales del gobierno de Iván Duque, futuros profesionales en gobierno y relaciones internacionales? Verónica. Pues yo veo que las relaciones no han sido las mejores y esto lo evidencié hace como 2 o 3 días que el presidente Duque fue a España, Está en precisamente a buscar, España ahorita, en este momento. ok, listo, está en España, a buscar pues una inversión extranjera debido a que pues esta inversión se ha reducido debido a los, pues primero,
a la descalificación o pues del gobierno y pues a los inconvenientes que se han presentado en materia de violación de derechos humanos y pues la presencia de grupos armados. Ashley. Profe, yo me quería centrar en algo particular y es que yo siento que la política exterior de Duque no le ha prestado atención a las fronteras, ¿no? Digamos que Gracias. no ha tenido de alguna otra forma una correlación buena con Venezuela y eso afecta tanto a los venezolanos que están en Colombia como a los colombianos que están en Venezuela. Muy bien. También, aparte de eso, me parece importante mencionar que le dio fin total a al proceso de paz pues, de Duque, eso es algo evidente, ¿no? Digamos que hoy día hay, bueno, se ha considerado que hay un índice alto de cultivos de coca, ha habido una reinserción y digamos que yo no sé si sea posible volver a afirmar que Colombia puede ser considerado nuevamente como un estado problema, porque mientras que, digamos que en la gestión de Santos era un estado solución que estaba dándole paso, digamos que al manejo del conflicto en cuanto a su internacionalización y demás. A ver, yo quiero antes de continuar dejar algo claro. El proceso de paz no es el proceso de paz de Santos, no es el proceso de paz de Pastrana, es el proceso de paz de Colombia. Uno de los grandes errores, señores y señoritas, de la política colombiana es que personalizamos al Estado. El Estado no es una persona, el Estado no es Iván Duque, el Estado somos todos. Y ustedes, como futuros profesionales en gobierno y relaciones internacionales, deben tenerlo muy claro. Este no fue el proceso de paz de Juan Manuel Santos, fue el proceso de paz del Estado colombiano, que estaba liderado por Juan Manuel Santos, pero Juan Manuel Santos no era o no fue el Estado durante 8 años. Camila. Profe, pues yo también iba a hablar algo sobre, pues sobre las fronteras. Creo que Duque, pues obviamente, como se ha evidenciado, pues ha descuidado mucho eso, tanto fronteras con Venezuela como los diálogos con Panamá, por lo que se está viendo ahora de la cantidad tan grande de migrantes que hay en Necoclí, si no estoy mal, en el Urabá antioqueño, Sí. que no se ha podido como comunicar bien con Panamá para poder llegar a un acuerdo. También, digamos, lo que pasó hace 8 días, si no estoy mal, hace 8 días más o menos, de Nicaragua otra vez reclamando 200 millas náuticas del mar colombiano, entonces es otro conflicto. Y también creo pues que con la llegada de la pandemia también pues le tocó a Duque obviamente pues reordenar como sus relaciones internacionales, sus relaciones con otros países, pues desde un punto de salud pública. Andrés. Profe, pues yo siento que sí hay un problema ahí como con el tema de las fronteras, la comunicación además, pero también siento que tiene dentro de algunos, o sea, dentro de algunos países vecinos sobre todo, no ha tenido una mala imagen, sobre todo por ese discurso un poco fuerte en contra del gobierno Maduro, del Pacto de Lima, todo lo que ha manejado, porque incluso pareciera a ojos de la comunidad internacional, al menos cercana, que él es el que lidera esa lucha, entre comillas, en contra de la dictadura de Venezuela. O sea, eso es lo que parece. Digamos que me parece que ha sido inerte, inservible, que no ha hecho nada en contra de Maduro, pero que a ojos de otros países, otros estados, sobre todo estados manejados por la derecha también, es como la persona, como el representante de Estados Unidos acá, que va a manejar o que se supone estuvieron esperando que manejara el tema de Maduro. Yo creo que a ojos de eso no le ha ido tan mal, porque me parece que si algo tiene bueno en dado caso la derecha, entre comillas, representada por Duque, o en este momento en Colombia, es que maneja muy buenas relaciones con la derecha de otros países. Se hacen lazos muy fuertes. Entonces creo que en ese sentido no le ha ido tan mal. Y creo que el manejo que le ha dado también a la crisis de los venezolanos, al menos en Estados Unidos, ha sido también entre comillas, un boom. O lo que en Estados Unidos, por ejemplo, el hecho de haber entregado, o sea, de haber permitido a un poco, o sea, un poco de venezolanos de forma ilegal, que prácticamente como que les ha dado aquí todo su apoyo, entre comillas, también ha hecho que en Estados Unidos también tenga una imagen que no es tan mala. De pronto, desde acá adentro la cosa es distinta, pero yo siento que no le ha ido tan mal como pareciera. No sé si sea válido. A ver, todas las opiniones son válidas. Ustedes son futuros analistas de política exterior, por eso les hago estas preguntas. Ahora, si me preguntan a mí, a María Isabel Cadrasco,
alias la profesora de Relaciones Internacionales, alias la que estudió Relaciones Internacionales, la política exterior de este gobierno es un fracaso. Este gobierno no tiene política exterior. Lo voy a centrar en 3 puntos. Uno que ya me robó Ashley, la política de fronteras. Colombia no tiene política de fronteras. Eso es una utopía. Para Colombia las fronteras son un puesto de migración Colombia en un puente. No más. 2. Bueno, y en este punto de la política de fronteras también podríamos incluir el tema de Nicaragua, que es un tema mucho más complejo de lo que parece, y si quieren, después sacamos una clase solamente para hablar del tema de Nicaragua, o un espacio solamente para hablar del tema de Nicaragua. 2. Volvimos a la ideologización de la política exterior en Colombia. La política exterior no tiene que ser ni de derecha ni de izquierda. La política exterior debe responder a los ideales de una nación. Ideales que Colombia no parece tener claros, y por eso y creo que esto les ayuda a darse cuenta que la política exterior colombiana no es una política de Estado, es una política de gobierno. Y 3. La gestión de la pandemia a nivel internacional. La gestión de la pandemia, sí, listo. Yo entiendo que hay que hacer lo que se tiene con lo que se puede con lo que se tiene, pero creo que con todos los lazos que tenemos a nivel internacional y con esa gran amistad que tenemos con Estados Unidos, era para que Colombia fuera uno de los países más avanzados en América Latina en el proceso de vacunación. Y no lo somos. Era para que ya tuviésemos todas las vacunas que necesitamos y no las tenemos. Entonces, y un bonus track ahí. La Constitución Política de Colombia, en su artículo 3, creo, si mal no recuerdo, dice que Colombia respeta la autodeterminación de los pueblos y no se mete en asuntos internacionales. Ese primer discurso del primer día de gobierno de Iván Duque, diciendo que a Nicolás Maduro le quedaban las horas contadas, es una injerencia en asuntos de política interna de otro país. Estamos violando las normas de derecho internacional público, y eso es muy grave. Entonces, si me preguntan a mí, la política exterior de este país no existe. Es un fracaso. ¿Cómo sería una adecuada política de frontera? Tanto Santos como Duque no identificaron sus prioridades teniendo en cuenta las capacidades y la posición del país en el sistema internacional, lo que suele redundar en una política exterior dispersa y desbalanceada. Sí, Catalina, pero ¿sabes que Santos lo hizo un poquito mejor que Duque? Te recomiendo que leas, no sé si está en el campus, y si no está en el campus, me avisas y te lo comparto, un artículo que escribió Eduardo Pastrana Huelvas sobre cómo Colombia se convirtió en la segunda potencia de América Latina, de América del Sur durante el gobierno Santos. Y hablaba de todo lo bueno y que hizo el gobierno Santos, y también de todo lo malo, pero hablaba de los puntos a favor que tuvo la política exterior del gobierno Santos, sobre todo en términos de relaciones con la región. Es un artículo del profesor Eduardo Pastrana de la Universidad Javeriana. Esteban, ¿cómo sería una política adecuada de fronteras? Ya te cuento. Nosotros tenemos un problema interno, y es que el presidente quiere estar en todo, pero a la vez en nada. No soluciona aspectos necesarios del país, solo hace presencia cuando conmemoran a Colombia. Y acá en el país, sí, pues es que la figura del presidente es muy personalista, pues diría yo. O sea, aquí creemos, por eso hice la acotación. Nosotros creemos que el presidente es el Estado, y no, el presidente no es el Estado. Uno de los aspectos, bueno, ¿quién es quién en la política exterior colombiana? Estas son las 2 personas que mandan en la política exterior colombiana. Iván Duque Márquez, el presidente de la República de Colombia, que es el jefe del Estado y el jefe del gobierno, y la señora Marta Lucía Ramírez de Rincón, quien además de ser vicepresidente de la República, pues ahora tiene el cargo de ministra de Relaciones Exteriores. Como el cargo de vicepresidente es muy honorario, pues decidieron que Marta Lucía ganara doble sueldo, pues porque es muy querida, muy buena gente. ¿Qué dice el Ministerio de Relaciones Exteriores liderado por la señora Marta Lucía Ramírez de la política exterior de Colombia? El Ministerio de Relaciones Exteriores dice que la política exterior colombiana se enfoca en consolidar y fortalecer las instituciones políticas del país para que respondan a los cambios que hay en el sistema internacional. Por ello, Colombia ha hecho especial énfasis en lograr el crecimiento y la competitividad de la economía colombiana, en buscar igualdad de oportunidades y la consolidación de la paz, que lleven a que Colombia se pueda integrar regionalmente y a diversificar las relaciones y la agenda internacional, no solamente a términos del conflicto armado interno.
Por eso Colombia quiere destacarse en esos temas en los que ha sido o en los que ha desarrollado mayores potencialidades, como la lucha contra las drogas, el terrorismo, el fortalecimiento de las instituciones y el respeto a los derechos humanos en el mundo. ¿Cómo lo hace Colombia? Pues fomentando relaciones bilaterales con aquellos países con los que no se ha hecho suficiente énfasis hasta el momento, sobre todo con los países del sudeste asiático, y reforzando las relaciones con los socios tradicionales y estratégicos del país. ¿Cuáles son los socios tradicionales y estratégicos del país? Los Estados Unidos, la Unión Europea, México, Canadá, Perú, algunos países de la región, pocos más. Y entonces, uno de los aspectos principales de una política exterior fuerte es la política fronteriza. Muchas veces nosotros creemos que Colombia solo tiene frontera con Venezuela, con Ecuador, con Perú, con Brasil y con Panamá. Y se nos olvida que las fronteras también son marítimas. Ustedes me van a perdonar los colores de este cuadro, pero cuando hice la diapositiva, yo no sé qué pasó con mi, cambié de computador, lo hice en otro computador y esto se descuadernó y se despapeló. Entonces, vamos a repasar rápidamente las fronteras que tiene Colombia. Colombia tiene una frontera marítima por el Mar Caribe con Jamaica, que fue ratificada mediante el Tratado Sanín-Robertson del 12 de noviembre de 1993. Una frontera marítima con Honduras, que se firmó gracias al Tratado Ramírez Ocampo López Contreras del 2 de agosto de 1986 y que no ha sido ratificado por los congresos nacionales. Ya les voy a explicar qué significa esto. Una frontera marítima por el Mar Caribe con Nicaragua, que se firmó gracias al Tratado de Esguerra-Bárcenas del 24 de marzo de 1928, que fue modificada por sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya del 19 de noviembre de 2012 y que puede volver a ser modificada por una nueva sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Dos fronteras con Costa Rica, una marítima por el Mar Caribe, que se firmó gracias al Tratado Fernández-Facio del 17 de marzo del 77, que no ha sido aprobada por el Congreso costarricense, y una marítima también por el Océano Pacífico, que se firmó el mismo día, el 17 de marzo de 1977, pero mediante el Tratado de Lloreda-Gutiérrez, que no ha sido aprobada por el Congreso de ese país. Una frontera marítima por el Mar Caribe y el Océano Pacífico con Panamá, que se firmó el 20 de noviembre de 1976 en el Tratado Líbano-Boyd. Una frontera terrestre de 226 kilómetros que se firmó mediante el Tratado Urrutia-Thompson del 6 de abril de 1914 y que se reafirmó mediante el Tratado Vélez-Victoria del 20 de agosto de 1924. Con Venezuela tenemos una frontera marítima que se encuentra en un diferendo que no ha avanzado porque ni Colombia ha demandado a Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia, ni Venezuela ha demandado a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia. Una frontera terrestre de 2.219 kilómetros que se firmó mediante el Tratado Arosemena-Guzmán del 14 de septiembre de 1881, se ratificó mediante el laudo español de la reina regente María Cristina de España del 16 de marzo de 1891 y se volvió a ratificar mediante una sentencia del Consejo Federal Suizo del 24 de mayo de 1922 y se ratificó nuevamente con la firma del Tratado López de Mesa Gil Borges del 5 de abril de 1941. Si se dan cuenta, la frontera que tenemos con Venezuela es la frontera más larga del país. Una frontera marítima con República Dominicana que se firmó el 13 de enero de 1978 gracias al Tratado Líbano-Aguirre Jiménez. Una frontera con Haití por el Mar Caribe que se firmó el 17 de febrero de 1978 con el Tratado Líbano-Aguirre-Edner Brutus. Una frontera marítima por el Océano Pacífico con Ecuador que se firmó el 23 de agosto de 1975 mediante el Tratado Líbano-Lucio. Una frontera terrestre de 586 kilómetros que se firmó mediante el Tratado Suárez-Muñoz Bernaza del 15 de julio de 1916. Tenemos una frontera de 1.626 kilómetros con Perú que se firmó el 24 de marzo de 1922 gracias al Tratado de Lozano-Salomón. Y una frontera terrestre de 1.645 kilómetros que se firmó con Brasil, que se firmó el 24 de abril de 1907 mediante el Tratado Vázquez-Cobo Martins y se ratificó gracias al Tratado García Ortiz-Mangabeira el 15 de noviembre de 1928. Pregunta, ¿ustedes sabían que teníamos todas esas fronteras? Casi me quedo sin aire. No, profe, yo no. Esteban, ¿me puedes repetir la pregunta que me hiciste en el chat?
Profe, que ¿cómo sería una adecuada política de fronteras en Colombia? Voy a abrir la pizarra porque llegó el tiempo de escribir. Bueno, señores y señoritas. La política de fronteras de Colombia. Tenemos fronteras con todos esos países, fronteras limítrofes, fronteras marítimas. ¿Dónde se hacen las relaciones exteriores de Colombia? En Bogotá. En Bogotá, ¿cierto? Bogotá queda en el centro del país, en una montaña, lejos de todo. Lejos de San Andrés, lejos de Maicao, lejos de Ipiales, lejos de todo. Una frontera, las fronteras, y lo dice la profesora Socorro Ramírez, una profesora del IEPRI de la Universidad Nacional de Relaciones Internacionales, la profesora Socorro Ramírez dice que las fronteras son más que un puesto de migración. Ya dice que las fronteras son entes vivos, donde confluyen personas, cultura, economía y relaciones sociales. Por eso, Esteban, para tener una adecuada política de fronteras en Colombia, la política de fronteras o la política de fronteras debe hacerse en las fronteras. Y es que la política de fronteras que tenemos con Venezuela no debe ser la misma, o no puede ser la misma política de fronteras que hay con Ecuador. Y no puede ser la misma política fronteriza que tenemos con Panamá. Porque las dinámicas de cada zona de frontera son diferentes. Las dinámicas de la zona fronteriza con Ecuador, allá en Nariño, en Ipiales, son muy diferentes a las dinámicas de la zona de fronteras que hay con Panamá. Porque es que nuestra frontera con Panamá está limitada por el tapón del Darién, la selva tropical más densamente poblada de flora y fauna del mundo. Nuestra zona fronteriza con Venezuela es una de las zonas fronterizas, es una de las fronteras más vivas del mundo. Quizá la tercera frontera más viva del mundo después de la frontera entre Estados Unidos y México y de la frontera entre China y Rusia. Miles de personas transitan diariamente por la frontera. Hay interacciones económicas, interacciones políticas, interacciones sociales. Entonces, Esteban, la respuesta a tu pregunta es: una efectiva política de fronteras en Colombia tiene que hacerse en las fronteras, conociendo las necesidades de la gente que vive en las zonas de fronteras, conociendo las necesidades económicas, políticas, sociales, culturales. Y una política de fronteras no se puede hacer unilateralmente. Una política de fronteras tiene que ser bilateral. Por eso lo más importante es restablecer, fortalecer y dinamizar las relaciones con nuestros vecinos. Gústenos o no nos guste su ideología política, gústenos o no nos guste el presidente, gústenos o no nos guste su forma de gobernar. Porque lo que pasa allá impacta acá. Y lo que pasa acá impacta allá. Les voy a contar dos anécdotas. La primera anécdota. En los años 90, en la frontera entre Colombia y Venezuela, en Cúcuta, los ciudadanos colombianos los domingos iban a hacer mercado a Venezuela, porque era mucho más barato. Y los ciudadanos venezolanos prendían sus televisores en San Antonio del Táchira y en Ureña, y lo que sintonizaban eran canales colombianos. Esa es la dinámica de las zonas de frontera. Las zonas de frontera son prácticamente una sola. Eso de diferenciar entre allá y acá y que el puente, eso no existe en una zona de frontera. Segunda anécdota. Colombia limita con Brasil por el Amazonas. Resulta que la ciudad o el municipio fronterizo con Brasil por Colombia es Leticia, la capital del Amazonas. Y el primer municipio brasilero se llama Tabatinga. ¿Y saben cómo se reconoce? ¿Cómo reconocen las personas que están en Colombia o que están en Brasil? No por un puesto de migración Colombia, no por un puente, no por una raya.
porque cruzan cierto punto de la ciudad de Leticia y las calles están pavimentadas, se habla portugués y hay aire acondicionado. Ya están en Tabatinga. De este lado del barrio, las calles no están pavimentadas, hace calor, no hay aire acondicionado, los niños se mueren de paludismo, ya estamos en Colombia. Chicos, las fronteras son entes vivos. Las fronteras no son un puente, no son una caseta de migración, no son un policía poniendo sellos. Una verdadera política de fronteras tiene que tener en cuenta a la gente, a la economía, a las dinámicas sociales. Esa es una verdadera política de fronteras. Pregunta, ¿si es la política fronteriza de Colombia? No, profe. No, profe. No hay. Camila. No, profe, realmente no es así porque lo que tú decías, o sea, la política de fronteras de Colombia se reduce a mirar eso como lo decían, como lo dicen en las noticias, como corredores humanitarios o como simples puestos para migrar. Ese es el primer reto que tiene la política exterior colombiana. Resulta que Colombia, como se dio cuenta que no tenía una política exterior de Estado, sino de gobierno, durante el gobierno de Álvaro Uribe contrataron a unos expertos para hacer una cosa que se llamó la misión de política exterior. Voy a traer algunas de las recomendaciones de la misión de política exterior porque jamás se aplicaron en el país. Primera recomendación, la más importante, Colombia tiene que diseñar una política exterior de Estado, una política exterior que sea fuerte, que sea firme. El gobierno debe desarrollar y expedir un documento COMPES, un documento de política económica y social sobre derechos humanos. ¿Por qué? Porque si bien Colombia tiene las normas de derechos humanos protegidas por algo que se llama el bloque de constitucionalidad, eso no es suficiente. Colombia tiene que establecer sus propias políticas públicas de respeto, promoción y protección a los derechos humanos. Recomendación supremamente importante. Colombia debe introducir ajustes significativos en su manera de encarar las relaciones con sus principales interlocutores y con los países vecinos. Aquí viene. Que a mí no me cae bien Nicolás Maduro, pues no importa, pero es el presidente de Venezuela, el que mal o bien eligió la gente, con él es que hay que tratar. ¿Quién es Juan Guaidó? Nadie. Juan Guaidó no tiene dominio sobre la política venezolana, sobre los recursos venezolanos, sobre las dinámicas de poder en Venezuela. Lo siento mucho. El gobierno debe redefinir de manera integral su política de fronteras, haciendo su política de fronteras más inclusiva y haciendo la política de fronteras en las fronteras, no en la bonita ciudad de Bogotá. El gobierno debe crear un Consejo de Estrategia y Seguridad Nacional que coordine la estrategia de seguridad y defensa con la política exterior. Es que la política de seguridad y defensa no debe ir desligada de la política exterior, porque es que lo que pasa, los actos de inseguridad que pasan en las fronteras también nos afectan. Los que pasan acá afectan a nuestros países vecinos, como se ha venido viendo durante más de 60 años con el conflicto armado interno en Colombia. Y lo que pasa allá también se ve reflejado en lo que pasa acá. Colombia debe establecer nuevos mecanismos para evaluar el desarrollo del acuerdo de cooperación militar con los Estados Unidos. Esto es muy importante en estos momentos. ¿Por qué? Porque es que ya no estamos en guerra, estamos en algo que se llama el posconflicto. Ese acuerdo de cooperación militar debería reevaluarse y debería cambiarse para que sea un acuerdo de cooperación para la paz, no un acuerdo de cooperación para la guerra. El año pasado Colombia debió organizar una cumbre internacional con ocasión de celebrar los 100 años de la lucha contra las drogas ilegales. No lo hizo por la pandemia, pero Colombia tiene que convertirse en un líder en los temas de discusión de la lucha contra las drogas, la defensa y el narcotráfico, a nivel regional y a nivel internacional. Pero desde el punto de vista de que el problema del narcotráfico no es un problema de crimen, no es un problema de crimen organizado, es un problema de salud pública y un problema de economía. Colombia tiene que avanzar de manera decidida en su inserción económica y política en la cuenca del Pacífico. Colombia tiene costas en el Océano Pacífico. ¿Por qué no tenemos acuerdos comerciales con Japón, con China, con Singapur, con Tailandia, con Malasia? ¿Por qué no tenemos relación? ¿Por qué no tenemos embajadas en Malasia, en Tailandia? Colombia debe convertir el medio ambiente en uno de los ejes fundamentales de su política exterior, porque Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo. Colombia tiene que aplicar de manera fuerte y decidida los objetivos de desarrollo del milenio y todos los objetivos que se han planteado para la protección del medio ambiente. Hay unos asuntos
de importancia en la agenda global que Colombia debe incluir en su análisis de política exterior. El primero es de la paz y la seguridad, que es un tema que siempre tenemos que mirar. El segundo, las migraciones. Colombia está viviendo una oleada de migración como nunca antes la había visto. Antes éramos nosotros los que migrábamos para buscar un mejor futuro en Estados Unidos, en España, en Venezuela en los años 80 y 90. Ahora son los venezolanos los que migran hacia Colombia en búsqueda de un mejor futuro. Lo único que yo le aplaudo en materia de política exterior colombiana al gobierno colombiano actual es el Estatuto de Protección Temporal a los venezolanos, porque están humanizando la crisis de la migración. Pero no podemos quedarnos solamente en eso. Tenemos que tener una política pública de migraciones, y esas políticas públicas de migraciones se hacen con los aliados, con los vecinos, con los países que nos exportan los migrantes. Los objetivos de desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 2030 son un tema de suprema importancia. Colombia tiene que trabajar para incluir, bueno, Colombia es uno de los pocos países que sí lo ha hecho, que ha incorporado en sus políticas públicas el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cuáles son los intereses de Asia? Chicos, el líder en este momento, el hegemón del sistema internacional no es, a nivel económico, no es Estados Unidos, no, es China. Tenemos que trabajar de la mano con China. Tenemos que liderar escenarios de inserción al Pacífico, a Asia, a Filipinas, a todos estos países que también nos pueden dar muchas cosas y con los que nosotros también podemos tener buenas relaciones. Tenemos que entender que el mundo ha pasado y seguirá pasando por una oleada de crisis económicas, y cómo nosotros desde nuestro país, desde nuestro rol como potencia media o como player regional en el sistema, podemos combatirlas, qué podemos hacer, cómo podemos modificar nuestros patrones económicos. Entender que el multilateralismo en este momento está en una crisis, porque mucha gente, muchos estados, muchos organismos ya perdieron la fe en la Organización de las Naciones Unidas. ¿Cómo hacer que se recupere esta fe en la Organización de las Naciones Unidas? Y por supuesto luchar contra el cambio climático. Esa es la principal pandemia de los últimos tiempos, el cambio climático. El crimen, el narcotráfico y el crimen organizado siguen siendo un problema, y es un problema en el que Colombia tiene que tomar un rol de liderazgo, porque pues Colombia es uno de los grandes exportadores de esto. El respeto a la defensa y protección de los derechos humanos. Colombia tiene que empezar a cumplir efectivamente los tratados y los pactos internacionales de derechos humanos. Insertarse en la economía global, insertarse en estos grandes foros, firmar más tratados de libre comercio, pero que estén bien negociados y bien firmados, no tratados de libre comercio como el que se firmó con los Estados Unidos, que está supremamente mal negociado y que no favorece los intereses de los empresarios y de los agricultores colombianos. Fomentar una serie de reformas al multilateralismo, y cuando me refiero a reformas al multilateralismo me refiero a una reforma sustancial al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No es posible que hoy en día todavía solo 5 países tengan el derecho de veto. El derecho de veto debería eliminarse, porque esos 5 países no son más que nadie en el sistema internacional. De la mano con el cambio climático y los ODS, el medio ambiente. ¿Qué estamos haciendo para trabajar porque el medio ambiente sea sostenible? ¿Qué le vamos a dejar de medio ambiente a las futuras generaciones, a los que vienen detrás de nosotros, ustedes, a sus hermanos? Tenemos que entender que la cooperación internacional para el desarrollo es supremamente importante en términos de generar alianzas positivas para hacer cambios en el país. Por eso la inserción, el ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que para muchos es una tontería, para mí es tan importante. Y el rol, entender que la sociedad civil hoy tiene un rol muy importante en el contexto actual. Que ustedes, los jóvenes, tienen un rol importante en el contexto actual. Que los movimientos de acción colectiva, de aquellos que protestan, que se quejan, que marchan, tienen un rol importante para ayudarnos a definir las políticas públicas a nivel internacional. Hasta aquí, dudas, preguntas, comentarios. Además, hay temas de nuestra propia agenda que tienen que ser tenidos en cuenta a la hora de formular la política exterior. Uno de los más importantes, el posconflicto. Colombia firmó un acuerdo de paz. Un acuerdo de paz que, aunque al gobierno actual no le guste, tiene que cumplir.
y tiene que cumplirlo bien, porque los ojos del mundo están puestos en ese proceso de paz. Los ojos de los cooperantes internacionales están puestos en ese proceso de paz. Tenemos que reformular las relaciones con Estados Unidos. Sí, oiga, Estados Unidos es importante, es un socio importante, pero no es el único. No tenemos que tener una relación de simbiosis con Estados Unidos, de estar pegados a los Estados Unidos todo el tiempo. Tenemos que tratar de tener buenas relaciones con los vecinos, nuevamente lo repito. No podemos ideologizar nuestras relaciones internacionales. ¿Sabes que yo soy de derecha y Maduro es de izquierda? Entonces yo no tengo relaciones internacionales, yo no tengo relaciones con Maduro. No, señor. Tenemos que tener buenas relaciones con todos los países. ¿Por qué? Porque de nuestras relaciones con los vecinos también depende mucho, en muchos casos, la estabilidad de nuestra política exterior. Tenemos que dinamizar, mejorar nuestras relaciones con el Gran Caribe. Nosotros somos un país del Gran Caribe. ¿Cómo así que somos un país del Caribe? Somos un país que tiene costas en el Mar Caribe. Tenemos que mejorar nuestras relaciones con el CARICOM, con la Caribbean Community, entendernos como un país del Caribe y girar en torno a él. Nuestras relaciones con Asia tienen que mejorar sí o sí. Nosotros tenemos que darnos cuenta que allá hay desarrollo económico, hay desarrollo en ciencia, tecnología, de ciencia, tecnología e innovación. Y ellos son los que nos van a ayudar o con los que podemos mejorar también nuestros estándares y nuestros indicadores de ciencia, tecnología e innovación. Creo que nos hemos dado cuenta, señores y señoritas, en tiempos de pandemia, que es tan importante los avances en ciencia, tecnología e innovación. La Unión Europea es nuestro principal cooperante al desarrollo. Tenemos que seguir profundizando nuestras relaciones con la Unión Europea. Tenemos que darle a la Unión Europea los resultados que la Unión Europea está esperando de nosotros. Quizá yo creo que el posconflicto le interesa más a la Unión Europea que a nosotros mismos. Y tenemos que crecer en ciencia, tecnología e innovación. O sea, tenemos que seguir trabajando, tenemos que darle un mayor enfoque a todos estos avances tecnológicos. Tenemos que seguir formando magísteres, seguir formando doctores, seguir contribuyendo a que nuestros profesionales y destinar recursos de política pública a que nuestros profesionales se formen y lideren espacios de ciencia, tecnología e innovación. Profe, ¿por qué Colombia siempre tiene mayor relación con Estados Unidos que con países europeos y asiáticos? Porque nosotros nos comimos el cuento de que Estados Unidos es el que nos va a sacar del atolladero, Dayana, y que el Respispolum es la solución a todos nuestros problemas. Y no nos importa tanto lo que piensen otros de nosotros. En cambio, sí, Estados Unidos es como el papá de Colombia, como ese papá al que siempre queremos complacer. Entonces, por eso para nosotros siempre ha sido más importante nuestras relaciones con Estados Unidos, pese a que nos robó Panamá en 1903, que nuestras relaciones con otros países. Y todo esto debemos hacerlo en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Hay que poner fin a la pobreza en todas sus formas. Hay que propender, aunque a mí no me gusta el verbo propender, porque todos y todas tengan 3 comidas diarias, porque haya salud y bienestar en todas las personas, pero no solo salud física, sino también salud mental. Hoy en día, señores y señoritas, la salud mental es muy importante. Que haya educación de calidad para todos, niños, niñas, jóvenes, adolescentes, para que las mujeres tengan las mismas capacidades y los mismos derechos y las mismas prerrogativas que los hombres, para que podamos tomar agua limpia, para que nuestra energía sea asequible y no contaminante, para que no tengamos que pagar millonadas de energía como pasa en la costa Caribe. Que haya trabajo decente para todos, que la economía crezca, que las industrias sean innovadoras, para reducir la brecha entre ricos y pobres. Que nuestras ciudades sean sostenibles, económica, social, ambientalmente. Que produzcamos lo que necesitamos y consumamos lo que necesitamos. Que contribuyamos a la mejoración del clima, a la vida de los animales en el mar y en la tierra. Que haya paz, que haya justicia y que haya instituciones políticas sólidas
Todo esto dentro de un marco de cooperación internacional para el desarrollo. Estos son los retos que tiene Colombia hoy. La gran mayoría de la solución a la gran mayoría de los problemas que tiene Colombia hoy está en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 2030. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Me sacó de Zoom. No es que me sacó de Zoom. Ah, bueno, profe. Mi computadorcito me odia. Yo dije, me sacaron de Zoom. No sé, de pronto se cayó mi internet un momento. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, pero Entonces, les decía, preguntas, dudas, comentarios, aportes, algo que quieran agregar a la clase antes de irnos a hacer el taller que tenemos presupuestado. ¿Todo claro? profe, yo tengo una duda con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible. Adelante. No sé si Colombia ha hecho algo con respecto a energía limpia o energía sostenible. No. ¿En qué objetivos ha avanzado más Colombia? En el de, bueno, eso dice el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Para la próxima semana les voy a mostrar un video sobre el cumplimiento de los ODS en Colombia. ¿En qué objetivos ha hecho más Colombia en este momento? En el objetivo 13, 14 y 15, en el de acción por el clima, vida submarina y ecosistemas sostenibles, y en el objetivo 17, en el de la firma de mayores acuerdos de cooperación para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Igual, hay una fundación que creo que es la Fundación Corona, si mal no recuerdo, pero voy a buscar el dato y la próxima semana se los traigo, que nos da, tiene una página donde podemos ver los indicadores en tiempo real de cómo a nivel nacional, regional y local estamos cumpliendo con los ODS. Pero la próxima semana les traigo la página y en un momentico de la clase la revisamos. ¿Más preguntas, más dudas, más quejas, más comentarios? ¿Todo claro? Miren que el parcial del segundo corte es el 70% esta clase. Esta clase es el 70% del parcial del segundo corte. Si tienen preguntas, it's time. Bueno, mis queridos y mis queridas, entonces los invito a que vayan al campus virtual. En el módulo de esta semana van a encontrar un taller que tienen que realizar de manera individual. Los invito a que desarrollen las lecturas de la próxima sesión de clase. Son muchísimas, no las hagan todas, escojan unas dos, porque la próxima semana pues vamos a hablar de la política exterior de América Latina y nos vamos a centrar en varios países. Vamos a centrar en Venezuela, en México, en Brasil, en Chile, en Argentina. Y entonces se proponen, o yo propongo una lectura como para entender la política exterior de cada país, pero son muchísimas y sé que tienen más lecturas por hacer. La próxima semana vamos a hablar un poquito de las lecturas. Voy a hacer varias preguntas de algunas lecturas para que debatamos también un poquito sobre las lecturas. No se les olvide el análisis de prensa. ¿Quién quiere hacer la relatoría de esta clase? Nadie. Profe, yo quiero. Gracias, Paula. Entonces el otro viernes, jueves, te escuchamos en la relatoría. Y nos vemos el próximo jueves en Zoom a las 9 de la mañana. Me encantó verlos nuevamente. Gracias por participar. Gracias por no dejarme hablando sola. Sí, Dayana y Catalina se quedan conmigo al final de la clase. Gracias. Sí, Adriana, tienen plazo hasta el próximo viernes a las 9 de la mañana para entregar el taller, pero no dejen para entregarlo el viernes. Nos vemos el jueves, perdón. Yo tengo un poco confundido los días de esta clase. Nos vemos el otro jueves. Chao a todos, gracias. Gracias, profe. profesor. Muchísimas gracias, profe.